Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero. Tómame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tu Señor y saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tu Señor y saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Firme y adelante. Pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la reina enseña, tremolando está.
adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo, uno es el Señor, una es la esperanza y uno es nuestro amor. Firmes y adelantes, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. Siempre es un placer para mí exponer la palabra de Dios para su pueblo y de esa manera también recibir el mensaje de Dios para mi vida. ¿Me escuchan bien, hermanos? Amén. No sabe cuánto se les extraña, hermanos, por lo menos en verlos físicamente, en verlos personalmente. Es grato verlos a través de estas pantallas, pero más grato es sentir ese calor de hermandad que solo podemos sentir cuando nos congregamos en el templo a adorar y a honrar a nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así Dios tiene el control de todo y tiene un propósito con todo lo que está pasando a nivel mundial. Parte de eso es lo que me gustaría compartir y que meditáramos en esta mañana. Me gustaría hablarles sobre la autoridad de Dios y cómo Él ejerce esa autoridad. Pero primero vamos a poner este tiempo en oración y quisiera que me acompañen a orar. Gracias Dios, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Padre, con nosotros. Gracias porque tus promesas son verdaderas, tu palabra es fiel, Padre. Gracias porque podemos, Señor, de esta manera estar unidos, estar adorándote, estar escuchando tu palabra. Permite que esta palabra que sea expuesta sea dirigida por usted, Padre. Que sea palabra suya y no de hombre, Padre. Que nosotros estemos prestos, atentos al mensaje que usted tiene para nosotros en esta mañana. Y que no solamente podamos ser oidores de este mensaje, sino que también seamos hacedores de esa palabra. Que podamos testificar, Padre, y reconocer esa autoridad que solamente usted tiene, Padre. No hay otra autoridad sino la suya. Gracias, Señor, por este tiempo y permite que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Como les decía, hermanos, en el día de hoy quisiera hablarles sobre la autoridad de Dios y cómo Él ejerce esa autoridad. En este mensaje deseo que se quede en nuestras mentes como una verdad esencial y muy importante para nosotros los hijos de Dios, que para ser totalmente obedientes a Dios debemos obedecer su autoridad y la autoridad delegada por Él. Para empezar, hermano, quisiera que definamos qué es autoridad. ¿Qué es autoridad? Según la Real Academia, autoridad es el derecho o poder de mandar, regir, gobernar, promulgar leyes, etc. Persona revestida de este derecho de poder. Sabiendo la definición de autoridad, debemos entonces estar claros en que toda autoridad pertenece a Dios porque Él es creador de todas las cosas. Pero ¿por qué Dios es toda autoridad? Tenemos que preguntarnos esto. ¿Por qué Dios es toda autoridad? Y para eso me gustaría leer en Isaías 40, 12 al 31.
Le voy a leer este pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente. Sé que es algo largo, Isaías 40, 12 al 31. Sé que es un pasaje, un texto largo, pero quisiéramos que prestáramos atención a esta lectura y consideremos lo que Dios dice, o lo que dice la Biblia, del por qué Dios es toda autoridad. Isaías 40, 12 al 31. Isaías 40, 12 al 31. Perdón, hermano. Isaías 40, 12 al 31 dice el título, no existe otro que se iguale al Señor. Y dice, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos en los dedos, con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas con una balanza? ¿Quién puede dar consejo al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son nada, no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo sobre su balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar ofrenda quemada digna a nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escojan una madera que no se pudra y un artesano habilidoso para que tallen una imagen que no se caiga. ¿Acaso han oído? No entienden. Están sordos a las palabras de Dios, las palabras que habló antes que existiera el mundo. No son tan ignorantes. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hacen con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan, recién están echando raíces, cuando él sopla sobre ellos y se marchitan. Se los lleva el viento como a la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras una y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? Nunca han entendido. El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nueva fuerza, volarán alto como las alas de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Wow. Hermoso mensaje, hermano, hermoso pasaje bíblico. Nuestro Señor es increíble, hermano. Él es soberano, Él es quien tiene control de todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. ¿Quién es semejante a Él? ¿Quién es semejante a Dios? ¿Quién puede reclamar autoridad?
sino Dios. Solamente Él lo puede hacer. Dios es la fuente de toda autoridad. Él es su propio autor y es autosuficiente en todo, hermano. Como vimos anteriormente, en la definición de autoridad, la autoridad implica el derecho a gobernar, el derecho a ser obedecido. Y Dios tiene todo ese derecho de gobernar y de ser obedecido. Toda la autoridad pertenece a Dios porque Él es creador de todas las cosas. La Biblia dice que aún las huestes de los cielos adoran. Veamos qué dice Apocalipsis 4:11 sobre eso. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Dice allí que todas las cosas fueron creadas por Dios y por su voluntad existen y fueron creadas. Dice, por su voluntad. ¿Qué más podemos decir sobre eso, hermano? Por su voluntad. Él tiene toda autoridad. Miren, cuando Dios creó el universo, estableció un principio para gobernarlo. Ese principio es el principio de autoridad. Dios mismo era la autoridad máxima. Bajo Dios estaba todo. Bajo Dios estaban los arcángeles y bajo los arcángeles había muchos otros ángeles. Cuando fue creado el hombre, él también quedó bajo la autoridad de Dios. La Biblia establece sin discusión alguna que Dios es el origen de toda autoridad. Por lo tanto, Él es la fuente de autoridad en todo el universo. En otras palabras, hermanos, podemos afirmar que Dios no solamente tiene autoridad, sino que Él mismo es autoridad. Esa autoridad que solo Dios posee, esa autoridad que Dios se la delega al hombre para representarla y no reemplazarla. Y repito esta parte. Dios le delega al hombre esta autoridad para representarla, pero no para reemplazarla. No sé si me explico, hermano. Conociendo ya que Dios es toda autoridad, debemos saber que el Señor, nuestro Dios, tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Y esta autoridad de Dios es ejercida a través de una autoridad directa y una autoridad delegada. Dios tiene dos formas de ejercer esa autoridad. Como repito, como indiqué, de una forma, una autoridad directa y por medio de una autoridad delegada. La autoridad directa es el designio o la voluntad que Dios ejerce directamente a través de su palabra o a través del Espíritu Santo, mostrándonos Él mismo lo que se desea que nosotros hagamos. Es Dios hablándonos y dándonos instrucciones directamente por medio de su palabra, por medio de la Biblia y su Santo Espíritu. A través de su Espíritu Santo a nosotros, a sus hijos, Dios hablando directamente. En cuanto a la autoridad delegada, es la ejercida por Dios cuando elige a determinadas personas que lo representen y ejerzan también su autoridad. O sea que Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. Ejemplo de esto es de una autoridad delegada, están los padres, hablando de papá y mamá, los policías, los pastores, los jefes, los jefes nuestros de trabajo, gobernantes, profesores, maestros, y así hay una gran lista, hermano, de personas que Dios ha delegado autoridad. Estas personas son autoridades delegadas por Dios. Ahora bien,
puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios aquí en esta tierra. Entonces, por obediencia al Señor, esa persona debe ser obedecida. Esa persona que es delegada por Dios, por obediencia a Dios, esas personas deben ser obedecidas. O sea, ser irrespetuoso o desobediente a la autoridad delegada por Dios, eso es semejante a ser irrespetuoso y desobediente con Dios mismo. Y quiero hacer énfasis en estas palabras. Ser irrespetuoso o desobediente a una autoridad delegada, llámese policía, llámese profesor, funcionario de salud, gobernantes, los diputados, padres y madres, entre otros, y pudiéramos mencionar una lista acá. El ser irrespetuoso y desobediente con ellos es serlo de igual manera con Dios mismo, porque Él es quien los delegó y los puso en esos puestos. No porque son malos, no que a veces nos decimos esto, no que ellos son malos, no que son corruptos, no que son ladrones, sea como sea, igual Dios te manda a respetarlos y obedecerlos. No es opcional. Comprendamos que Dios no se equivoca y si Él lo permite, como leímos en Isaías 40, en Isaías 40, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios que tomó una mala decisión? O se equivocó en poner o no a una persona en un puesto. ¿Podemos decirle a Dios qué hacer? No, hermano. Dios pone toda esta autoridad. Dios siempre tiene un propósito en todas las cosas. Así que cuidado en pensar o emitir comentarios ofensivos sobre esto, hermano, con etiquetar o enviar o poner memes burlescos o ofensivos de estas personas en redes sociales, llámese Facebook, Twitter, por WhatsApp, en los estados, y peor aún, peor aún de hablar de ellos, peor aún de eso, es en pensar en desobedecer a esas autoridades. No solamente es que de repente estemos en desacuerdo, no, podemos estar en desacuerdo, en el sentido de que no nos gusta la forma de dirigir, pero al final Dios nos manda a respetarlos y a obedecerlos. Dios nos manda eso. En el mundo que vivimos, Dios ha establecido cuatro áreas básicas en la cual Él ejerce su autoridad delegada, delegada por Él. Una de ellas es la familia, la otra es la iglesia, la otra es el gobierno y el trabajo. Estas son cuatro áreas básicas y del cual vamos a hablar. Cuatro áreas básicas en la cual Dios ejerce su autoridad delegada. La familia, la iglesia, el gobierno y el trabajo. Sobre esto me gustaría hablarles de forma breve y que consideremos cada una de estas cuatro áreas de autoridad delegada por Dios. Cada una de estas áreas, aún de la autoridad de Dios, son temas, hermanos, para hablar por rato, hermano. Pero estamos haciendo un resumen de lo que es la autoridad de Dios y la autoridad delegada. Comencemos con la autoridad delegada por Dios en la familia. Lo que el Señor dispuso para la familia es que el hombre, hablando del padre, del esposo, que el hombre sea el líder del hogar. Dios delegó su autoridad a través de él. La esposa debe estar sujeta a su esposo, los hijos deben ser obedientes, deben estar sujetos también a su padre, deben estar sujetos al hombre. Bueno, los hijos obedecer a su padre. Como le decía,
la esposa debe estar sujeta a su esposo y los hijos sujetos a sus padres. Y eso lo podemos ver en Efesios. Eso lo podemos ver en Efesios 5:22. Vamos a buscarlo, hermano, Efesios 5:22. Y también lo podemos ver en Colosenses 3:20. Efesios 5:22 y Colosenses 3:20. Se me pasó. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Colosenses 3:20 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Bueno, y dice el 20, hijos, obedeced a vuestros padres y obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si bien es cierto que el hombre en este caso es el esposo o padre, hemos sido designados por Dios como líder en nuestros hogares, en nuestra familia. Nosotros como esposos y padres debemos estar bien claros, debemos comprender que esto no nos hace dictadores, hermanos. Debemos ejercer una autoridad delegada por Dios, amando a nuestras esposas y a nuestros hijos, sobre todo siendo un ejemplo para ellos. También debemos saber que nosotros, como varones, debemos ser responsables ante Dios de educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y eso lo podemos ver en Efesios 6:4. Allí mismo, hermanos, Efesios 6:4. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Si practicamos esto de esa manera, hermano, y créanme que no es una responsabilidad fácil para nosotros, pero tampoco es una responsabilidad de la cual nos podemos desligar. Ese es nuestro deber. Y muchas veces fallamos en ese sentido, en darle esa responsabilidad a nuestras esposas, que no está mal, también es responsabilidad de ellas. Pero nuestro deber como sacerdote del hogar es llevar a nuestra familia, a nuestra esposa y a nuestros hijos a los pies del Señor. Entonces, por ello dice allí la Biblia que debemos criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Si nosotros practicamos esto de esta manera, amando a nuestra esposa, mostrando amor a nuestros hijos y educando a nuestros hijos también en el temor del Señor, vamos a ver vamos a ver lo fácil que va a ser llevar la dirección de nuestro hogar y alcanzar resultados positivos y exitosos para la familia. Ahora bien, el hombre es líder en el hogar y debe dar cuenta a Dios por la familia. Sin embargo, debemos estar claros que en la familia Dios también ha puesto y delegado su autoridad a través también en los padres. Llámese padre y madre. Esto en cuanto a los hijos, puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar, lo correcto es que sean obedecidos por los hijos. La Biblia dice en Efesios 6:1, allí mismo en Efesios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hoy día para los jóvenes no es fácil practicar obediencia a sus padres, y muchos de ellos quisieran ajustar la palabra de Dios quizás para su conveniencia. Obedecen a Dios y no se interponen en lo que quieren hacer. Obedecen a sus padres, obedecen a sus padres, decía, obedecen a sus padres si no les dan órdenes, obedecen a sus padres si los complacen en lo que le pidan, si no les gritan. Pero el joven
que desea agradar a Dios no usará estas excusas, hermano. En cambio, escogerá obedecer a sus padres porque eso es correcto y es lo que indica la Biblia. Obedecer a sus padres porque esto es justo. Y como dice allí en ese pasaje en Efesios, esto no es opcional. Los hijos deben obedecer a sus padres porque lo indica Dios. Mira, todos sabemos que ningún padre es perfecto. Ninguno de nosotros somos perfectos como padres. Y trayendo una pregunta la cual no recuerdo si se hizo en un estudio de varones o en la escuela dominical, no me acuerdo dónde salió esa pregunta. Quisiera que pensemos y nos imaginemos que mis padres están equivocados respecto a alguna cosa. Ellos están tomando una decisión equivocada. Sabiendo que yo estoy equivocado, ¿debo aún obedecerles? Suponiendo que mi padre está equivocado, ¿debo aún obedecerle? Bueno, y te digo algo. La relación entre los hijos y los padres es tan importante a los ojos de Dios que Él lo hizo un tema en los 10 mandamientos. La Biblia dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, que tu Dios te da. La palabra aquí, honrar, significa respetar y obedecer. Aun cuando estés en desacuerdo con tus padres, no seas desobediente ni rebelde. La persona que no honra a sus padres no solo está quebrantando los mandamientos de Dios, sino que también está saliendo de la autoridad de Dios. Se está saliendo de la autoridad de Dios. Como dije, obedecer a nuestros padres no es opcional. O sea, hay que obedecerlo, ya sea que sean buenos padres o no. Dios ordena, con su autoridad ordena que le obedezcas, que le respetes y que le honres. Esto no es para los jóvenes, esto es chicos y grandes. Yo adulto, abuelo, si tengo la dicha de tener mis padres, yo tengo que obedecer, yo tengo que respetarle, tengo que honrarle. ¿Y por qué no obedecerle también? No dejan de ser padres. La Biblia no te dice que hasta qué tiempo. La Biblia dice que hasta que ellos estén aquí en esta tierra, mi deber es respetarlos, mi deber es honrarles en todo, en todo. Como mencioné anteriormente, hermano, Dios también, además de delegar autoridad a través de la familia, Dios también delega autoridad a través de la iglesia. A través de la iglesia. Dios no dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios, tales como los pastores, la Biblia habla de ancianos, maestros, los líderes. La Biblia nos dice de que debemos someternos a la autoridad de la iglesia, ya que han sido delegados por Dios. La Biblia dice en Hebreos 13:17, y busquémoslo, hermano, Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, porque quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso, porque esto nos es provechoso. Quienes ejercen la autoridad en la iglesia deben comprender que no deben imponer su voluntad al pueblo de Dios, sino en cambio servirlo y ser ejemplo para ellos. Respecto a los pastores, la Biblia dice en Primera de Pedro 5, 2 y 3, Primera de Pedro 5, 2 y 3,
Primera de Pedro 5, 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Un pastor, un líder en una iglesia debe comprender que él está allí en ese puesto porque el Señor así lo ha decidido, así lo ha determinado. No ha sido por voluntad humana, sino ni por capricho propio, sino porque Dios así lo ha establecido. Está allí para presentar un servicio a Dios primeramente y a su congregación. Es una gran responsabilidad que un pastor tiene, un líder en una iglesia. Y cuando digo responsabilidad es porque ellos deben darle cuenta a Dios del servicio que están prestando y de cómo están dirigiendo a su pueblo, al pueblo del Señor. Esa es una tarea para nada fácil y es por eso que debe estar en nosotros ser agradecidos con ellos, hermanos, con nuestros líderes. Esa tarea que ellos están haciendo no es fácil. Y parte de nuestro deber como membresía, como discípulos, es mostrar agradecimiento también a los hermanos, felicitarles, animarles que sigan perseverando en ese trabajo arduo que desempeñan. El Señor le va a recompensar, ya le está recompensando. Así que igual en esta hora yo me uno a ese agradecimiento para ustedes, mis pastores y líderes, por el trabajo que están desempeñando por nosotros. Y le agradezco por darnos esa palabra, darnos ese ánimo. Hace 2 días yo, estando con Erika, con mi esposa, recibí la llamada del hermano Aurelio. Una llamada corta, concisa, donde el hermano me dice: hermano, Dios te bendiga, te llamo para saludarte, para saber cómo estás. Solo eso, hermano, me ayuda a mí a animarme, a saber que hay un hermano que me está hablando por mí y que me tiene en mente. Y eso son cosas que es muy importante que cada líder tiene que tener en mente, hermano. Ellos no están allí para servir sus propios intereses, sino que lo hacen por amor a Dios primeramente y por amor a su prójimo, por amor a nosotros, hermano. Hermano Aurelio, gracias por esa llamada y gracias a los pastores, hermano. Esa es la tarea de los líderes, hermano, de dirigir al pueblo. Pero nosotros como Grey y miembros de la iglesia, nuestra responsabilidad es obedecer a nuestros líderes. Y esta obediencia se basa en poner en práctica todas sus enseñanzas basadas en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Creo que el mayor signo de obediencia y gratitud a nuestros líderes es que se pueda ver en nosotros vidas que están consagradas al Señor, sirviéndole, guardando testimonio y sirviendo a la obra. Esa es la mayor muestra de obediencia a nuestros líderes. Que nuestras vidas estén consagradas a Dios y que estén puestos los ojos en Jesús. Yo creo que es la mayor satisfacción que un líder puede tener, que un maestro puede tener, que su trabajo no es en vano porque su grey lleva una buena dirección. Así que, hermano, esta es la autoridad delegada a la iglesia. Otra de las formas en que el Señor delega su autoridad es a través del gobierno, por medio de los gobernantes, autoridades de un país. Debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, Dios estableció leyes y el gobierno humano.
Dios dio a los hombres autoridad para hacer cumplir sus leyes. Lo hizo para nuestra protección y para nuestro bien. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal a fin de que nosotros podamos vivir en paz, en tranquilidad y de forma ordenada. Veamos qué dice primera de Pedro 2.2. Primera de Pedro 2.2. No, hermano, disculpen. Primera de Timoteo 2.2. Primera de Timoteo 2.2. Primera de Timoteo, ¿dónde estás? Primera de Timoteo 2.2 dice, bueno, vamos a leerlo mejor desde el 1 al 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Los gobernantes de un país, llámese policía, jueces, autoridades locales, todos son autoridades delegadas por Dios, puesto que representan la autoridad de Dios, debemos obedecerle. En Romanos 13.1, Romanos 13.1 dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nosotros, los cristianos, debemos ser ciudadanos obedientes y respetuosos a los gobernantes y de las leyes terrenales, siempre y cuando no nos lleven a pecar contra Dios. Por ejemplo, los estudiantes en la escuela dan honor a Dios cuando obedecen a las reglas de su escuela, del colegio, y cuando muestran respeto a sus profesores, a sus maestros. Cuando un estudiante no hace esto, es desobediente, no cumple con las reglas del colegio, no respeta a los profesores o a los maestros, deshonra a Dios. Como seguidores de Jesucristo, debemos regir nuestras vidas por ese principio, como decía anteriormente, ese principio de obediencia. Y en Primera de Pedro 2.13, Primera de Pedro 2.13, quiero que lo leamos también. Bueno, le estoy dando bastante pasaje, hermano. Primera de Pedro 2.13. Primera de Pedro 2.13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Nuestro Señor nunca participó, hablando de Jesucristo, nunca participó en ninguna manifestación. Le enseñó a la gente a obedecer las autoridades del gobierno. Cuando los mismos fariseos le preguntaron a Jesús si debían pagar impuestos al César, el Señor le respondió, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso está en Mateo, no me acuerdo dónde está exactamente, pero habla de que Jesús mismo respondió, dad pues al Señor, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El mismo apóstol Pablo en Tito 3.1, Tito 3.1. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos en toda buena obra. Para ser completamente obedientes a Dios, debemos obedecer a las autoridades delegadas por Dios. Y en este caso, a las autoridades del gobierno, a las autoridades impuestas en nuestro país. Ese es nuestro deber, hermano. Y para ir avanzando acá, Dios también delega su autoridad en el trabajo. Dios también delega su autoridad de trabajo. Nuestro jefe, nuestro patrón, si le queremos llamar patrón, como le llamemos,
representa la autoridad delegada por Dios en el trabajo. Honramos nosotros a Dios en nuestro trabajo, como cuando hacemos nosotros un buen trabajo y hacemos lo mejor posible por causa del mismo Dios, por causa de obediencia a Dios. Dios no se complace cuando nosotros hacemos un trabajo de forma descuidada, trabajo a medias, por no decir mediocre. Quiere que nosotros hagamos todo de corazón. Y eso lo podemos ver en Colosenses 3:22. Colosenses 3:22. Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aquí dice siervo. Aquí la palabra siervo significa empleado, un colaborador, una persona que es empleada por otro. La Biblia nos dice que los empleados, los colaboradores, deben estar sujetos a sus jefes, no solo a los que son bondadosos y gentiles, sino también a aquellos con quienes es difícil de llevarse bien. Sé que muchos de nosotros en algún momento nos ha tocado trabajar con jefes que para nada agradable, quizás se nos haya hecho, nos han hecho pensar hasta por renunciar, nos han hecho la vida imposible. Pero el Señor nos manda que debemos respetar y obedecer a nuestros jefes. Buenos o malos, eso no es opcional tampoco. Veamos que nos dice Primera de Pedro 2:18. Primera de Pedro 2:18. Primera de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos o afables, sino también a los difíciles de soportar. Clarito, hermano. Con relación a los empleos, ya sea que trabajemos en una empresa, o trabajemos independiente, Dios quiere que cada creyente trabaje como si estuviera haciéndolo para el Señor Jesús. En Colosenses 3:23 dice, Colosenses 3:23, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dice el 24, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís. Porque a Cristo el Señor servís. Esto sería como trabajar siempre pensando que nuestro jefe y gerente en nuestro trabajo es Jesús. Si pensamos de esa forma, cambiaría la calidad de nuestro trabajo, hermano, si pensamos que Jesús es nuestro gerente ahorita en el empleo donde estamos. Eso cambiaría la calidad de nuestro trabajo. Como cristianos, creo que trabajaríamos con gozo si pensamos de esa manera, presentando nuestro trabajo con calidad, siendo responsables. Siempre y cuando amemos a Dios, lo vamos a hacer de esa manera. Pues esa es la actitud que el Señor quiere que mostremos en todo trabajo que desempeñamos, haciendo las cosas bien, como para Él. La Biblia dice que los jefes también tienen responsabilidad ante Dios, no solamente los empleados, sino también aún los jefes tienen responsabilidad ante Dios y debe ser bueno quienes trabajan con quienes trabajan para ellos, reconociendo siempre que tienen un Señor en el cielo. Veamos qué dice en Efesios 6:9. Efesios 6:9, hablando de los jefes. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de persona. Pudiéramos preguntarnos, ¿qué hago si alguien si alguien
con autoridad delegada, ya sea en el gobierno, en el trabajo, aún en la iglesia, me manda a hacer algo contrario a los mandamientos de Dios. ¿Qué hago si alguno de ellos, una autoridad delegada, ya aún nuestros padres, pero hablando de gobierno, de iglesia, en el trabajo, nos manda a hacer algo en contra de Dios? Bueno, yo creo que en este caso, esta sería la única opción para no obedecerlo. Si llegara a una situación como esta donde haya una orden que nos lleve a desobedecer a Dios, sencillamente no debes obedecer a la persona en autoridad. Hay una ilustración de esto en el Nuevo Testamento. Jesús mandó a sus seguidores a predicar el Evangelio a toda la gente. Más tarde los líderes, allí mismo los líderes religiosos le ordenaron a Pedro y a los otros discípulos que no predicaran ni enseñaran más en el nombre de Jesús, pero Pedro no podía cumplir esta orden porque era contraria a los mandamientos del Señor. Y eso lo podemos ver y vamos qué dice en Hechos 6:9. Hechos 6:9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, Efesios 6, no. Estoy mal. Estaba en Hechos. Efesios 6:9. Estoy mal. Es Hechos 5:29. Espero que sea ese y no lo haya anotado mal. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cada vez que la orden de un hombre esté en conflicto con los mandamientos de Dios, tú debes saber, tú debes obedecer a Dios. Por ejemplo, suponte que tu jefe te mande a hacer algo fraudulento o mentir respecto a algo. El hacerlo sería desobedecer los mandamientos de Dios. Por lo tanto, tú no debes obedecerle. Aún en una situación así, debes ser respetuoso con la persona que da la orden. Debes tener un espíritu humilde. Aunque no lo obedezcas, tienes que hablar también de buena manera y podrías quizás decirlo amablemente. Lo siento, pero no puedo hacer eso. No tienes que decir grosería, no tienes que decir nada, pero sencillamente no obedezcas y de una forma humilde y quizás pasible, díselo, no puedo obedecer esa orden. Definitivamente que rehusar o desobedecer una orden de un jefe que te mande a hacer por algo malo, posiblemente eso signifique perder el empleo. Si eso ocurre, que te despiden por algo, por hacer la voluntad de Dios, acéptalo como del Señor, sabiendo que Él está complacido con tu forma de actuar. Primera de Pedro 2:19. Primera de Pedro 2:19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. En resumen y como conclusión, quisiera que recordemos y reconozcamos que todas las autoridades, las personas en autoridad, ahorita llámese gobierno, llámese líderes de nuestra iglesia, en la familia, en el trabajo, todas las personas con autoridad son designadas por Dios, ya sea como le indiqué, en las áreas que le acabo de mencionar. Todas son autoridades delegadas por el Señor y Dios quiere que entendamos que todas las personas en autoridad han sido designadas y ordenadas por Él. Por eso debemos obedecerla, debemos ser obedientes a ellos.
no tenemos opción al respecto, debemos obedecer pues, a quienes tienen autoridad sobre nosotros. Recordemos lo que dice en Romanos 13, que leímos fue la lectura bíblica, Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismo. El resistir a la autoridad delegada por Dios es desobedecer el mandamiento de Dios, y por consiguiente es pecado. El Señor mismo, Jesús, es nuestro ejemplo de lo que significa someterse a la autoridad. Él se sometía no solo a la autoridad directa de Dios, sino también a las autoridades delegadas. Se sometió a sus padres, a las autoridades de gobierno, pagó impuestos, obedeció las leyes del país. Durante toda su vida el Señor Jesús estuvo sujeto a autoridad y nunca fue rebelde en ninguna ocasión. Verdaderamente que Jesús vivió la vida bajo un principio de obediencia. Para agradar a Dios, la cosa más importante que podemos hacer es obedecerle. Para ser totalmente obedientes al Señor, debemos también obedecer sus autoridades delegadas. Me gustaría terminar esta mañana leyendo un pasaje que está en Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. Y ya para cerrar, me gusta siempre terminar con este pasaje todos los estudios, todo, porque aquí se resumen todo, tal cual lo dice allí. Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dice allí, teme a Dios, reconoce su autoridad y también dice, guarda sus mandamientos, obedécele al Señor y obedece a la autoridad delegada por él. Hermano, ese era el mensaje que tenía para hoy en esta mañana, que el Señor me puso para poder darlo, y esperemos que sea de edificación para cada uno de nosotros, así como lo fue para mí. Hermanos, Dios me bendiga a todos. Gloria a Dios. Y así celebramos también el mes de la Biblia. La Biblia, la autoridad para nosotros, la palabra de Dios. Celebramos también compartiendo la palabra del Señor. Gracias por el mensaje nuevamente. Y vamos a cantar sobre mi corazón hay banderas de amor. Amén. ¿Tienen sus Biblias? Listo, amén. Sobre mi corazón hay banderas de amor, hay banderas de amor. Hay banderas de amor sobre mi corazón, hay banderas de amor, porque Cristo me salvó. Levantemos las Biblias, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Levantemos las Biblias, que todos vean que Cristo me salvó. Una vez más. Sobre mi corazón hay banderas de amor, hay banderas de amor, hay banderas de amor sobre mi corazón, hay banderas de amor, porque Cristo me salvó. Levantemos las Biblias, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Levantemos las Biblias, que todos vean, que Cristo me salvó. Amén, amén. Y sabemos que toda la escritura está inspirada por Dios. Gloria a Dios.